Hola, saludos estudiantes. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre el test desiderativo o cuestionario desiderativo, también se le conoce. Esto es un test bastante sencillo, ¿no? Aquí estamos observando una de las guías que se mostró en el aula virtual. Este es un test sencillo de aplicación, es un poco más compleja su, su corrección. Sin embargo, para efectos de esta evaluación, no vamos a tomar en cuenta todos los elementos del test desiderativo porque, bueno, hace falta un conocimiento un poco más profundo, ¿no? Entonces, este, sería bueno que pudiesen tocar algunos elementos del test desiderativo que a ustedes les parezca interesante. Sin embargo, no, digamos que no se les va a restar nota por no incluir todos los elementos que se evalúan normalmente en un test desiderativo. Entonces, pero bueno, sí hay algunos básicos que hay que incluir y que son los que vamos a estar tocando el día de hoy, ¿no? Primero para arrancar, bueno, aquí a grosso modo tenemos una reseña, ¿no? Sobre el objetivo del test, un elemento teórico allí en que se fundamenta. Siempre, yo creo que podemos arrancar conversando a qué se refiere el término desiderativo, ¿no? Y es que justamente proviene de la palabra desiderio, que significa que básicamente este test busca, bueno, identificar, analizar las cosas que una persona desea o anhela de alguna manera, ¿no? Entonces, los resultados de este test, pues, nos proporcionan mucha información valiosa sobre el evaluado en relación a los valores, las prioridades y sobre todo a las posibles fuentes de satisfacción que tiene esta persona, ¿no? A través de las catexias negativas, ¿no? Y por supuesto la motivación en la vida de esta persona, ¿no? Entonces, otro punto otro elemento que hay que conocer es qué son las catexias, ¿no? Y es que precisamente las catexias se refieren a los enunciados, ¿no? Eh, o a la carga emocional o libidinal que se asigna a un objeto o idea o persona o situación. Entonces, justamente vamos a tener unos enunciados en el test que se les va a cargar de elementos emocionales y por eso se les llama catexia. Entonces, es un concepto que proviene de la teoría psicoanalítica y se relaciona, por supuesto, con el interés o la inversión psíquica que alguien tiene hacia algo. Esas son las catexias. Entonces, tenemos este test que vamos a estar conversando aquí. Vamos a arrancar hablando sobre la administración del mismo. Lo tenemos por acá en la segunda página de esta guía que está allí en el aula. Entonces, esta aplicación puede ser individual o puede ser grupal también, incluso puede ser autoadministrada y de manera remota. Digamos que tiene estas cuatro cualidades y está válida en todas ellas, ¿no? Entonces, básicamente es importante que ustedes, el primer elemento básico a tomar en cuenta para esta evaluación es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es uno de los primeros elementos a tomar en cuenta. Por supuesto, el tiempo de respuesta va a ser tomado como el primer nivel de inferencia. Entonces tenemos que la consigna, ¿verdad? Básicamente la primera consigna que la van a conseguir en la guía como más uno, que es esta. Esto más uno lo que quiere decir es que es la primera consigna positiva. Eso es lo que quiere decir más uno. Igual más dos y más tres. Segunda consigna positiva, tercera consigna positiva. Cuando vean por allí menos uno, es la primera consigna negativa. Menos dos, la segunda negativa. Y menos tres, la tercera consigna negativa. Entonces, bueno, tenemos aquí más uno o uno que dice, si no pudiera ser una persona, ¿qué es lo que más le gustaría ser?
Repito, si no pudiera ser una persona, ¿qué es lo que más le gustaría ser? Una vez que la persona responda, se le pregunta el por qué, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que anotar qué responde y por qué. Sería preferible que la persona anote ella misma su respuesta y su por qué. Uno les da el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que respondió? Obviamente tenemos que saber qué respondió. Por ejemplo, un perro. Ah, ok, un perro es un animal. Entonces, allí la segunda consigna positiva sería, si no pudiera ser una persona ni un animal, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que más le gustaría ser? ¿Y por qué? Entonces, ya saben, ya eliminamos el elemento de persona y el elemento de animal. ¿Qué queda? Por supuesto, es interesante ver primero qué respuestas dan la- las per- los, mm, los evaluados, sobre todo por saber si la persona entiende la consigna y ver el efecto que tienen las consignas en el evaluado. Eso lo vamos a ver más adelante. De esta forma, supongamos que la persona respondió un árbol, eso es un vegetal o una planta, por ejemplo. Entonces ya la tercera consigna positiva sería, si no pudiera ser una persona, un animal o una planta, ¿qué es lo que más le gustaría hacer y por qué? Entonces, es importante no, en las preguntas no decir, por ejemplo, si no pudiera ser persona, perro o árbol. No lo pongamos en esos términos, sino vamos a ponerlo en los términos de reino animal, vegetal u objeto. Por eso, esto es a lo que se refiere a lo que dice aquí, que dice, se lo decimos en base a reino animal, vegetal u objeto. Entonces, el registro de las catexias positivas tenemos que la primera catexia positiva, por eso se llama +1, duró 18 segundos para responder. ¿Qué dijo? Un brócoli. ¿Por qué? Es un vegetal rico en vitaminas y minerales. La segunda catexia positiva, o sea, +2, duró 15 segundos. ¿Qué dijo? Un perro. Son una buena compañía. Y la tercera catexia positiva, bueno, duró 10 segundos, dijo un libro, porque son útiles y necesarios para formarnos intelectualmente. Una vez que tengamos las tres catexias, las tres respuestas, vuelvo y digo, las tres respuestas son catexias. ¿Por qué? Porque tenemos una carga emocional, o sea, esta respuesta es una carga emocional que se le asigna a un objeto. Recuerden, las catexias son precisamente estas respuestas. Entonces, una vez recogidas las catexias positivas, se pasa a indagar las negativas. De la siguiente forma, nuevamente se toma el tiempo de respuesta. Se dice, si no pudiera ser una persona, ¿qué es lo que menos le gustaría ser y por qué? Nuevamente, si no pudiera ser una persona ni, por ejemplo, un animal, ¿qué es lo que menos le gustaría ser? Si no pudiera ser una persona, ni un animal, ni un vegetal, ¿qué es lo que menos le gustaría ser? Aquí la tendencia o lo más común es que si la persona en sus en sus catexias positivas tiene un orden, lo más natural es que en las catexias negativas tenga el orden inverso. Por ejemplo, si no, la primera catexia negativa, si no pudiera ser persona, ¿qué es lo que menos le gustaría ser? Probablemente te diga un objeto, porque aquí en las positivas lo dejó de último.
Entonces, probablemente aquí lo primero que te diga, que es lo que menos le gustaría hacer, sea un objeto. Y así, objeto, después vegetal, después animal. Esa es la tendencia o es lo normal, vamos a decirlo así, aunque el concepto de normalidad, pues ya algunos, algunos me han colocado en sus trabajos que algo está normal y esto puede ser muy debatible, ¿no? Entonces, cuídense siempre de no colocar en informes que algo está normal, porque el concepto de normalidad varía en torno a muchas variables. Entonces, tenemos que ver que pueden haber algunos fallos en la administración y que tenemos que cuidarnos. Como por ejemplo, el sujeto no puede dar una respuesta porque no se le ocurre nada. Esto es algo que hay que anotar, pero puede pasar. Entonces, de la misma manera, si no pudiera ser la persona da respuestas antropomórficas, por ejemplo. Superman, Hada, Dios, el diablo, ángeles. Esto también es un fallo en la administración. Hay que tratar de explicar un poco mejor la premisa, la consigna. Dar respuestas genéricas sin nombrar uno específico. Como por ejemplo, me gustaría ser un animal. Ok, ¿cuál animal? No dar respuestas a un reino particular, por ejemplo. Adherencia a un reino, es decir, en todas las respuestas, decir un elemento del mismo reino, o dar varias respuestas. Me gustaría hacer esto, o esto, o esto. Respuestas abstractas. Racionalizaciones del tipo por qué, o sí, o porque me gusta. Es decir, una respuesta superflua, ¿no? No, porque es lindo, por ejemplo, porque eso se puede anotar, pero esto también denota, pues, digamos, un fallo en la administración. O por ejemplo, decir, me gustaría ser un muerto, ¿no? Porque no hay ninguna cualidad allí. Entonces, como les dije, no vamos a evaluar todas las pautas del test, o sea, no, ustedes pueden colocar todas las que les parezcan. Sin embargo, para efectos del trabajo, estaremos evaluando el análisis en los tiempos de respuesta, por supuesto, la secuencia de los reinos en las respuestas, en las catexias. em, También, bueno, primero les voy a nombrar cuáles son las pautas de interpretación y después les digo cuáles vamos a evaluar. Análisis de los tiempos de respuesta, secuencia de reinos escogida, cantidad de catexias, estructuración de las catexias, atribución de los objetos en las racionalizaciones, precisión de las escogencias, manejo de la ansiedad, importante, elaboración de microduelos, tolerancia a la frustración y evaluar la fortaleza del yo, las reacciones objetales, conflictos principales y manejo emocional. Entonces, bueno, eh, básicamente lo que vamos a estar evaluando será el análisis de los tiempos de respuesta, la secuencia de los reinos escogida, el manejo de la ansiedad es muy, muy importante, la tolerancia a la frustración y evaluar la fortaleza del yo, las relaciones vegetales, conflictos principales, manejo emocional. Sin embargo, me interesa más evaluar la fortaleza del yo, que es lo que vamos a estar comentando a continuación. Entonces, primero empezamos con el análisis de los tiempos de respuesta. Es importante que tengamos claro cuánto es un tiempo de respuesta corto y cuánto es un tiempo de respuesta largo o excesivamente largo.
Fíjense que en tiempo de respuesta tenemos como tiempo corto es de 1 a 5 segundos. O sea, eso, tiempo corto, me refiero puntuable. Es decir, si está entre 1 y 5 segundos, es, vamos a decirlo de esta forma, es de alguna manera sospechoso, ¿no? O sea, es una persona ansiosa, un mecánico, o sea, mecánico, quiero decir que es una respuesta impulsiva, mecánica. Este, o es probable que haya un yo muy débil, ¿no? Que no le permita tolerar la angustia que genera la premisa. Entonces, y cuando tenemos tiempos muy largos de respuesta, es más o menos 30 segundos en adelante, que esto implica un signo, por supuesto, claro de perturbación, un yo muy vulnerable y, por supuesto, mecanismo de defensa evitativo. Lo óptimo es de 5 a 15 segundos, máximo 20. Ese es el tiempo óptimo de respuesta dentro del test desiderativo. Es importante entender que en la catexia +1 y -1 se alarga el tiempo. O sea, tienden a durar más en responder la primera pregunta de las positivas y la primera de la negativa, porque de acuerdo a la teoría del test, pues esto genera un choque de alguna forma. Y esto lo vamos a estar viendo. Fíjense que cuando hablamos de fortaleza del yo, justamente hablamos que es la posibilidad de poner en marcha mecanismos que permitan al sujeto mantener como esta cohesión dentro de sí mismo, ¿no? Y sobreponerse al shock. La consigna tiene las siguientes palabras. Si no pudiera ser una persona, esto genera ciertos choques dentro de la psiquis, porque hay una fantasía de muerte allí, o sea, como si la persona tuviera que imaginar que muere o que es eliminada. Y esto genera un choque a nivel psicológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando hay un yo muy débil o con unos mecanismos de defensa muy primitivos, pues la persona generalmente queda paralizada ante la situación de muerte fantasiada, ¿no? Que es lo que propone la consigna. Entonces, es allí donde se dan, por eso se dice que la +1 y la -1 se alargan mucho, porque hay un shock. Fíjense que mientras más débil es el yo de la persona, pues evidentemente mayor será el tiempo de respuesta. Entonces, fíjense que yo tengo por aquí que precisamente la consigna de este test provoca en el paciente un ataque a la integridad del yo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la fortaleza yoica y que es uno de los elementos que vamos a estar evaluando a la hora de corregir. Entonces, y podemos ir conversando sobre eso de una vez. Fíjense que, como les dije, un yo muy débil y sin defensa se queda paralizado ante la premisa, ya que hay una situación de muerte fantaseada. Entonces, es como si el yo no pudiera discriminar entre la muerte real y la fantasía de la muerte, justamente, y por eso se queda paralizado. Entonces, o les cuesta mucho responder. Esto se puede ver evidenciado con la falta de comprensión de la premisa, ¿no? Estas personas que te preguntan, no entendí, no entiendo, o por más que le repites, te responden otra cosa. Entonces, este, mm, hay otras manifestaciones de yo débil, pero digamos que un yo menos débil se comporta de manera distinta, ¿no? De hecho, se toma su tiempo, pero logra reorganizarse gracias, bueno, a sus mecanismos de defensa, pero logra negar o sea, asumir que es una fantasía, ¿no? Entonces, la intensidad de este mecanismo nos dará la medida de la debilidad del yo, justamente. Em, pero, por ejemplo, estos yo menos débiles logran responder, pero dan respuestas muy superficiales, ¿no? Son estas personas que te dicen, por ejemplo, me gustaría hacer tal cosa,
Bueno, porque es muy lindo, o porque es muy cuchi, es muy tierno, o porque es muy fuerte. Muy superficial la respuesta. De la misma manera, un yo también debilitado, porque no llega, bueno, hay yo que están débiles, pero no llegan a sentirse como aniquilados por la premisa del test, pues pueden de repente dar respuestas, o sea, pueden responder en un tiempo prudencial, como les dije, de más de 5 segundos, entre 5, 15, 20 segundos, pero dan respuestas muy frágiles, ¿no? Como por ejemplo, no sé, tengo un caso de una persona que dice, bueno, me gustaría hacer un jarrón de cristal, ¿no? O una orquídea, una rosa, una flor delicada, o un pajarito, o una hormiga. Esto, por supuesto, habla de un yo débil, no tanto como para quedarse en shock y no responder, no tanto como para dar un motivo superficial, pero sí lo suficiente como para identificarte con un elemento frágil, ¿no? Entonces, bueno, hay un yo débil ahí. Y cuando vemos un yo con un grado adecuado de fortaleza, bueno, evidentemente las personas con un yo fortalecido, primero que no sienten que el test los ataca. Esto es algo importante a tomar en cuenta. Y es que personas con el yo débil sienten que son atacados por la premisa del test. Si no pudiera ser una persona, lo sienten como un ataque de manera inconsciente. Entonces, un yo con un grado adecuado de fortaleza, pues no solo no queda aniquilado por la consigna, ni recurre a la negación, sino que tampoco apela a elecciones frágiles, ¿no? Como el ejemplo que di de la orquídea, el jarrón de cristal y demás. En todo caso, bueno, dan respuestas en un tiempo prudencial y muy bien sustentadas, pero sobre todo dando las características adecuadas y positivas que refuerzan la visión de sí mismo, ¿no? Como por ejemplo, me gustaría ser un roble, ¿no? Porque es un árbol muy fuerte. O me gustaría hacer, no sé, una casa grande que proteja a mi familia. Me gustaría ser un águila porque, bueno, para sentir esa libertad, cazar mi propia comida. Este tipo de respuestas, precisamente. Entonces, eso, como les dije, es lo que estaríamos conversando sobre la fortaleza del yo. De todas maneras, acá tengo un, lo que estábamos hablando, ¿no? Un yo débil, justamente, un yo menos, o sea, un yo débil que se choquea por la premisa, por la consigna, un yo menos débil que justamente logra responder, pero da respuestas muy escuetas. Este, lo otro sería un yo débil, pero bueno, no lo suficiente, sino que logra dar respuestas concretas, pero con características de fragilidad, y luego un yo fuerte o bien constituido, en donde, bueno, da respuestas concretas y con características positivas, ¿no? Entonces, eso en relación a la fortaleza del yo, ¿no? Luego vamos a estar viendo que el tiempo de reacción, ¿no? Es otro factor importante a considerar, y es que el tiempo de reacción es otro indicador, ¿no? Que debemos tener en cuenta para investigar, este, a la hora de evaluar el test desiderativo, ¿no? Entonces, apenas uno hace la pregunta, lo ideal es tomar el tiempo, ¿no? Y ver cuánto se toma en responder. Entonces, generalmente el tiempo, ya mencionamos que cuando es muy acotado o cuando es muy largo, muy acotado de 1 a 5 segundos, muy largo de 30 segundos en adelante. Entonces, en las primeras catexias, o sea, en la +1 y en la -1,
suelen alargarse el tiempo de respuesta, eso ya lo mencioné. Y la primera catexia positiva supone sobreponerse al impacto de la consigna, ¿no? Lo que les dije. Esta consigna es muy agresiva con la psiquis, ¿no? Porque, bueno, la persona siente que de alguna manera lo ataca, ¿no? Eh, entonces, fíjense, el tiempo de reacción es otro indicador importante. Consignaremos el tiempo que transcurre entre el enunciado de la consigna y la emergencia de la primera respuesta del paciente. Eso lo tomamos como tiempo de reacción. La primera catexia positiva supone sobreponerse al impacto de la consigna, ¿no? Lo que hablábamos. Evaluar el aspecto interno que más se desea proteger de la muerte y asociarlo con algo del mundo externo que mejor condense y transmita el resultado del balance que la consigna lo obliga a realizar porque tiene que elegir. Fíjense que lo que estamos diciendo es que justamente la persona tiene que, ante la primera premisa, tiene que encontrar, ¿no? Justamente internamente qué es eso que más desea este, proteger, que es su vida, ¿no? Y asociarlo con algo del mundo externo que condense de esta forma y transmita, pues, este balance entre protegerse de la muerte y tener algo positivo, ¿no? Entonces, por eso esta primera respuesta siempre se toma más tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la catexia negativa, ¿no? En la primera catexia negativa, la situación del test ya no es nueva, ya sabemos cómo es la dinámica del test. Entonces, aquí en esta parte, en la parte negativa, lo que el paciente debe hacer justamente es discriminar lo más desagradable de su mundo interno, ¿no? Entonces, por eso la persona generalmente tiene mucha menos ansiedad durante la aplicación de la parte negativa que de la positiva, ¿no? Entonces, el test brinda al paciente una salida precisamente que tiene que ver con la realización mágica de deseos. Por eso decimos qué es lo que más te gustaría hacer y qué es lo que menos te gustaría hacer. Entonces, por ejemplo, cuando el tiempo de reacción es demasiado largo, podemos pensar que la consigna ha provocado un shock en el paciente. El shock puede aparecer en las catexias positivas de 2 y 3, por ejemplo. Es normal que aparezca en la 1, pero ya cuando lo vemos en la 2 y en la 3, implica que la persona no se ha logrado recuperar, y es lo que hablábamos del yo débil o menos, o menos débil y débil. Y bueno, un acortamiento excesivo del tiempo, o sea, que responda muy rápido, es lo que dijimos hace un momento, es un índice de fortaleza precaria del shock. O sea, la persona no está del todo débil, su yo no está del todo débil, sí le da como para responder, pero es muy precario, es muy impulsivo, o sea, lo que quiere es salirse de ese asunto. Entonces, en un tiempo muy corto de respuesta, solo indica que la persona quiere desembarazarse del asunto, el asunto del sujeto. En tales casos, diremos que el paciente utiliza mecanismos maníacos, opuestos a los mecanismos evitativos de no responder, por supuesto. Entonces, este, mm, ¿qué más podemos decir sobre los tiempos de respuesta? Por ejemplo, tenemos que, mm, fíjense que podemos decir que los alargamientos en los tiempos de respuesta pueden deberse, además de lo ya mencionado, al área específica asociada con la teoría de objeto evocado. La primera táctica defensiva elegida por el paciente en estos casos será tratar de evitar una elección de algo perteneciente a tal categoría. Ya, seguimos con los tiempos de respuesta. Fíjense que un acortamiento excesivo puede indicar impulsividad, lo que les dije. También podemos decir que un tiempo de respuesta muy breve, de unos 5 segundos,
supone un yo que intenta desembarazarse. Eso ya lo mencioné hace un rato. Por supuesto que si la lentitud o rapidez de la respuesta se debe al factor intelectual y no a conflictos en el área afectiva, tal lentitud o excesiva rapidez se mantendrá constante a lo largo de todo el protocolo. Fíjense que esto es importante, y es que si la persona tarda en responder todos los, todas las premisas, indica que lo que hay es una debilidad intelectual, no yoica, no emocional. Entonces, cuando hay una debilidad yoica o emocional, generalmente el tiempo que tardan en responder es en una o dos premisas, pero luego desaparece. Pero cuando es en todas, implica que el compromiso es intelectual. Entonces, pudiese haber un problema, un problema cognitivo, ¿no? Entonces, fíjate, estoy revisando aquí justamente el manual del test desiderativo. Dice que tomemos el caso contrario, en un tiempo de respuesta abreviado en las catexias positivas y alargado en las negativas, es decir, tarda poco tiempo en responder las positivas, pero tarda mucho tiempo en responder las negativas. Se puede decir que estos pacientes saben cómo pueden defenderse de las situaciones del mundo, pero les cuesta identificar de qué defenderse. Entonces, tenemos que tener claro esto. Las tres catexias positivas hablan sobre precisamente los mecanismos de defensa que usa la persona. Entonces, cuando tenemos mecanismos de defensa adecuados, podemos defendernos de las situaciones aversivas del mundo. Pero, en relación a las catexias negativas, que representan lo que menos nos gusta de nosotros mismos, allí está la capacidad del yo de identificar las cosas que lo atacan. Entonces, cuando tenemos personas que tardan mucho en responder las positivas y responden rápido las negativas, eso quiere decir que esta persona no sabe bien cómo defenderse, pero sí sabe identificar de qué defenderse. Y cuando responde rápido las positivas y responde y dura mucho para las negativas, es porque sabe cómo defenderse, pero no sabe de qué defenderse. Entonces, lo ideal es que haya un equilibrio entre los tiempos de respuesta de las tres premisas positivas y hay un equilibrio con las tres premisas negativas. Justamente, eso es lo que he querido explicarles y hacerles ver. Entonces, eso con los tiempos de respuesta. Recuerden, recapitulando. En relación a los tiempos de respuesta, lo que tenemos es, con las positivas, es de los mecanismos de defensa que utiliza el yo para defenderse. Y con las negativas es identificar de qué defenderse. Asimismo, vamos a tener de guía lo que montamos allí. Hay una secuencia de reinos también. Evaluar la secuencia de reinos. Fíjense que es indicativo de fortaleza yoica la secuencia de las catexias positivas. Se espera ir de la mayor a la menor vitalidad. Es decir, ¿cuál es la de mayor vitalidad? La del reino animal. ¿Por qué? Bueno, porque está más vivo. Luego da el vegetal y luego el objeto, que, bueno, en teoría son inanimados, ¿no? Entonces, se espera ir de la mayor a la menor vitalidad e instinto de conservación. Entonces, sobre los impulsos de muerte, tenemos que en primer lugar el animal, en segundo el vegetal y en tercero el objeto. Ese es el orden natural, ¿no? Y debería ser la secuencia de reinos que casi todos los pacientes tengan. Y lo inverso sería para las premisas negativas, ¿no? Entonces, en cuanto a las negativas, no se espera una secuencia específica, dice, porque la escogencia está en relación con la conflictividad del sujeto. Es decir,
lo que más le genere conflicto. Lo más natural es que sea inverso, pero no hay un orden específico. Las características de las catexias, es decir, cómo están configuradas estas respuestas de la persona, y es considerar la cantidad de catexias dadas espontáneamente o encuestadas, es decir, si le cuesta más, menos, unas, dos. No hablo de responder varias cosas en una sola premisa, sino que es la cantidad de las catexias dadas espontáneamente, ¿sí me explico? Sí, sin que haya que explicarle mucho. El grado de estructuración, por supuesto, del objeto y definición de los contornos del objeto, es decir, qué tan estructurada es su respuesta y qué tan estructuradas son sustentadas son todas estas respuestas que da. Entonces, cuando la persona da respuesta, evidentemente genera unas racionalizaciones. Aquí tenemos todo lo que se da en relación a las racionalizaciones. Sin embargo, esto no lo vamos a estar evaluando, pero es importante saber que la racionalización genera dos mecanismos de defensa. O sea, estas premisas disparan los mecanismos de defensa de las personas. Y tenemos aquí, por ejemplo, las premisas positivas disparan el mecanismo de la idealización. ¿Por qué? Porque vamos a decir qué es lo que más nos gusta, ¿no? Esta idea de qué es lo que más nos genera placer, qué es lo que más disfrutamos, qué es lo que más... Todo esto es una idealización. Y por otro lado, las premisas negativas hablan justamente de lo que menos nos gusta, que precisamente esto se llama una peyorativización. Dispara el mecanismo de la peyorativización. Entonces, dentro de la racionalización tenemos aquí algunos ejemplos, como por ejemplo una persona que habló sobre piedra, ¿no? Que quería ser una piedra, le gustaría ser una piedra, pero ¿por qué? Y entonces dijo que debido a su fortaleza. Entonces, esto es una característica esencial de la respuesta. Este, la fortaleza, ¿no? Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que habla sobre chimpancé. Pero ¿por qué está hablando justamente sobre chimpancé? Porque se le pregunta que justamente de no ser una persona que quisiera ser, él dice, bueno, que querría ser un chimpancé porque son animales inteligentes, que aprenden cosas que a veces sorprenden, ¿no? Entonces, estamos viendo que le está tomando importancia a la mente, a la inteligencia, y fíjense que es un elemento incluso que todavía sigue siendo humano, pero él trata como de no alejarse mucho de ser una persona. Entonces, pues es probable que le cueste. Entonces, en esa misma, en ese mismo ejemplo, no lo coloqué allí, pero él también dijo que le gustaría ser, en caso de no ser una persona ni un animal, dijo que le gustaría ser una flor, este, porque, bueno, las flores lo inspiran a tener mejores pensamientos. Entonces, estamos en la misma línea de la mente y finalmente, y al final contestó la tercera premisa, que le gustaría hacer un libro, justamente un libro famoso para que todos me lean, dijo él en ese momento. Entonces vemos que en estas tres respuestas tenemos un factor este, en común, que precisamente es la mente o lo intelectual. Entonces, este, mm, fíjese, elige un animal, pero con la decisión de mantener la característica humana que más valora y no quiere perder, que es la inteligencia, ¿no? En este caso, la facultad de pensar. Asimismo, bueno, elige una flor, les dije, porque habla sobre el pensamiento, y justamente en objetos inanimados escoge un libro, ya que es un portador de cultura, ¿no? También tenemos allí el otro ejemplo que habla sobre un gato. La persona escoge ser un gato porque es suave, siempre lo acarician y lo tienen en la falda, dice él. Pero bueno, allí habla sobre acariciar,
precisamente que es suave, entonces estamos hablando de la corporalidad, ¿no? También dice que le gustaría ser una rosa porque es suave y tersa y tiene un lindo perfume. Volvemos otra vez, suave, tersa, corporalidad. Y finalmente dice que le gustaría ser un vestido porque estaría siempre sobre el cuerpo de alguien y andaría de un lado a otro como si tuviera vida. Estaría muy cerca de alguien. Justamente, nuevamente vemos el cuerpo como elemento en común entre las tres respuestas, pero pareciera que la corporalidad es algo muy importante para él. Tengo otro ejemplo allí, fíjate que habla sobre, me gustaría ser un perro porque es un compañero del hombre, me gustaría ser una flor cualquiera porque tiene muchos colores alegres para alegrar la vida de los que viven en esa casa. Y finalmente me gustaría ser un reloj porque todos necesitan controlar el tiempo, todos apreciarían mi trabajo. Entonces, fíjense que ahí está hablando del mundo externo. O sea, se está viendo reflejado es en su relación con los otros. En este caso, fíjense, el énfasis recae en la posibilidad de, pues, ¿no? de mantener contacto con los otros, es decir, en el ámbito de las relaciones con el mundo externo, ¿no? Entonces, bueno, si estudiamos el orden en que aparecen las elecciones, podremos ver más o menos un patrón y eso habla justamente de quién es la persona que está respondiendo, ¿no? Fíjense, tenemos otro ejemplo aquí que dice, me gustaría ser un león porque es fuerte y sabe defenderse. Me gustaría ser una rosa que es linda y suave y también sabe protegerse con sus espinas. Y me gustaría ser arena porque está junto al mar. Entonces, eh, vemos que el paciente comienza eligiendo algo fuerte, ¿no? Que es un león, pero acaba con algo desintegrado, que es la arena. Entonces, este, si tomamos en cuenta, hacemos una racionalización de esto, observamos, bueno, un proceso, ¿no? Que hay un proceso inmerso allí en esa respuesta. Fíjense, elige el león por la fuerza y la posibilidad de autodefenderse, como la rosa, y acaba eligiendo la arena simplemente por su proximidad respecto de otro que sí posee fuerza, que es el mar, en este caso. Por eso no estoy tratando de no hacer tanto énfasis en evaluar esto, porque hace falta bastante visión simbólica sobre las respuestas que dé la persona, ¿no? Entonces, continuamos con la guía. Este es el otro punto que se va a evaluar, la ansiedad. Pero bueno, continuamos con la guía, justamente el manejo de la ansiedad, ¿no? Si el sujeto vive la administración como una agresión al yo, surge la ansiedad persecutoria. Eso es importante. Hablábamos que la premisa, como habla de prácticamente morirnos, ¿no? Habla sobre una fantasía de muerte, ¿no? Fantasear que ya no somos una persona. Entonces, esto genera ansiedad en el evaluado. En este caso se le llama ansiedad persecutoria, ¿no? Es como si alguien estuviera detrás de mí. ¿Y qué tenemos que caracteriza la ansiedad persecutoria? Tenemos que los símbolos se hacen cada vez más disgregados o débiles. La perseveración en un reino también puede pasar, ya que la persona se quede pegada, bueno, quiere ser un animal en las tres preguntas. Existen respuestas múltiples. Hay gente que dice, bueno, quisiera hacer esto, esto, esto. Eso es un mal manejo de la ansiedad persecutoria. Pudiese ser esto o pudiese ser esto. Hay gente que, bueno, que no responde. Hay una ausencia de respuesta. Hay aumentos en el tiempo de respuesta, por supuesto. Hay una pobreza en la explicación. Y, por supuesto, hay respuestas positivas o negativas mezcladas, ¿no? Son como respuestas ambiguas. Características negativas en las aceptaciones y positivas en los rechazos. Es decir, cuando habla de qué me gustaría hacer, da características negativas.
O sea, da las positivas, pero también da negativas. Y de lo que menos le gustaría hacer, entonces da cosas buenas también. Allá hay una contradicción. Eso es un mal manejo de la ansiedad persecutoria. Y, y por supuesto, hace mucha autorreferencia. Me pasa esto, me, me gustaría hacer esto. O sea, hay mucha inclusión o mucha autorreferencia, ¿no? Si el sujeto vive la administración como un ataque al vínculo establecido con sus objetos internos, surge la ansiedad depresiva. Esto justamente es otro tipo de ansiedad dentro. Aquí tenemos, ¿no? Este, fíjense, eh, el aumento o disminución de la ansiedad persecutoria en cada catexia también depende del nivel o aspecto a recuperar en las catexias positivas o a perder en las negativas. Cuando avanzamos en el test, por supuesto, desde la primera premisa, como les dije, el tiempo de respuesta es más largo porque la ansiedad persecutoria es más alta. Pero a medida que vamos avanzando, la ansiedad persecutoria debería ir disminuyendo. Em, Fíjense, así cuando en el test avanzamos desde la primera catexia hacia la segunda, el paciente siente cada vez más restringido el espectro de posibilidades de elección, evidentemente. De la primera premisa a la segunda hay estás más limitado, porque ya no puedes ser una persona ni un animal, por ejemplo, tienes que ser otras cosas. Entonces, hay personas que no lidian bien con estas premisas y esto les va generando más ansiedad porque le vas limitando más la respuesta. Entonces, esto por supuesto habla de la fortaleza yoica. Fíjense, la segunda, el paciente siente cada vez más restringido el aspecto de posibilidades de elección. Por otra parte, se siente obligado a elegir algo para cumplir con la consigna. En pacientes con un yo débil, es inevitable el incremento de la ansiedad persecutoria, que se traduce como una sensación de acorralamiento. La gente se siente acorralada. En estos casos, el modelo de secuencia sería, en la primera premisa, sería un grado intermedio de ansiedad persecutoria que se va incrementando a medida que voy preguntando, que fue lo que les dije ahorita. Luego disminuye en la primera pregunta negativa y va aumentando a medida que voy avanzando. Esto sería en una persona con un yo débil. Sin embargo, una persona con un yo más fuerte, esperamos que la secuencia sea en +1, que sea un grado intermedio de ansiedad persecutoria y que va disminuyendo a medida que voy haciendo diferentes preguntas. De igual manera, aumenta en la primera negativa y va disminuyendo a medida que vamos avanzando. Dice, diremos entonces que los aspectos más temidos del mundo interno de este paciente van surgiendo hacia el final del test, posiblemente asociados con la muerte, por supuesto. Otro panorama es el que ofrecen algunos protocolos en que la ansiedad persecutoria comienza siendo de un nivel bajo y empieza a aumentar. Esto debido a las limitaciones que va poniendo el mismo test. En este caso parece que el paciente hubiera expresado su mejor defensa ante la ansiedad persecutoria en +1 y que a partir de allí tuviera que hacer muchos esfuerzos por seguir manejando la ansiedad. Entonces, para efectos de la, justamente de la corrección de este test, me interesa principalmente que logramos ver la fortaleza yoica, la fortaleza del yo en las respuestas que están dando y que ustedes sepan soportar esto. O sea, soportarlo es darle sustento, ¿no? Mira, respondió esto por esto. Las respuestas van en el primer nivel de inferencia, las suposiciones en el segundo y sus conclusiones en el tercero. Importante que traten de ubicar los elementos comunes entre las tres respuestas.
y de qué manera esa persona maneja los niveles de ansiedad. ¿Cómo vemos eso? Con los tiempos de reacción. Los tiempos de reacción y la calidad de sus respuestas. Como les dije, está el tema de la fantasía de muerte, que el test desde un principio te plantea una fantasía de muerte y esto genera un shock. Por eso hay inhibición, hay gente que se paraliza, hay gente que se bloquea, hay gente que no entiende la consigna. Esto de negar parte de la consigna es, em, es un mecanismo de defensa. Defensa regresiva, elaboración maníaca. Entonces, aquí tenemos otros elementos que no vamos a estar corrigiendo, como los microduelos, ¿verdad? Pero la fortaleza del yoica sí, lo que dijimos hace un rato, responder a todo en el test, aumento de los tiempos de reacción, discriminar aspectos valorados, cambiar la catexia, seguridad en las escogencias, definir las características relevantes de los objetos, con algunas accesorias como complementos, cualidades, funciones, objetos estructurados, ausencia de autorreferencia, secuencias de reino esperada en las catexias positivas y menor distancia en las disociaciones. Aquí hay otro elemento que es evaluar las relaciones objetales, eso no lo voy a estar puntuando, que justamente dice considerar la inclusión de los objetos en la racionalización, el grado de integración del objeto y estimar el tipo de vínculo establecido. Eso no lo voy a tomar en cuenta. Como les dije, me interesa la fortaleza yoica que muestren en las respuestas, el manejo de la ansiedad persecutoria y los tiempos de reacción. Y por supuesto la secuencia de los reinos. Eso sería todo en relación al test desiderativo. Se pueden ver otras cosas más. De todas maneras, yo les dejé varias. Les dejé dos guías más. Hay otra sobre la fantasía de la muerte. Esa es bastante buena. Pero bueno, esa sí tienen que leérsela un rato más largo. Y como les digo, el análisis que hay que hacer no es tan profundo, sino que se enfoque netamente en los puntos que me estuve mencionando. Si hay alguna duda, me la pueden hacer llegar a través del aula virtual y espero que esto les sirva para el trabajo. Hasta luego.